Momento de hablar de Alexander Alekhine, el cuarto campeón del mundo, el primero de la Unión Soviética. Y bueno, un hombre del cual podemos extraer muchas lecciones desde su vida misma y enfocándonos, como lo vamos a hacer en este video, en sus partidas, pues definitivamente lo llamaban no por algo el genio de la combinación, ¿no? Un hombre muy virtuoso sobre el ajedrez, con una especial característica en su juego combinativo. Bien, recuerden que aquí en el Geniali tienen la biografía de este campeón del mundo. Si ustedes la abren, pueden leer aquí. Él sobrevivió a 3 guerras. Eso no es poca cosa, 2 guerras mundiales y una revolución rusa. Y bueno, definitivamente esto marcó su vida y caló, pues, y maduró a aspectos quizás no de buena manera, ¿no? Definitivamente tiene un carácter muy particular. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en su partida y en lo que podemos aprender de este campeón del mundo tan talentoso, virtuoso, que perdió el título mundial con Max Euwe, sin embargo lo recuperó 2 años más tarde y finalmente murió de forma prematura manteniéndose como campeón del mundo, ¿no? Un hombre del cual podemos aprender muchísimo y vamos a ver pues que parte de su madurez como persona y como jugador de ajedrez lo llevó a decir esta frase que podemos ver aquí en la presentación. Dice, por medio del ajedrez desarrollé mi carácter. En el ajedrez uno solo puede llegar a ser gran maestro si es capaz de reconocer sus errores. Es exactamente como en la vida, yo creo que una valiosa lección, ¿no? Vamos a ver la partida y la comentamos para extraer lecciones de este campeón del mundo. Bien, elegí una partida entre Tarrasch y Alekhine para mostrar pues cómo tenía la capacidad de aplastar a un jugador tan fuerte de la época como lo era el gran maestro Tarrasch, ¿no? Veamos la partida, interesante. Desde el aspecto teórico ya sabemos que no pues precisamente se avanzó mucho en esta época. La teoría digamos que está un poquito desfasada en este momento, pero el aspecto pues del medio de juego es especialmente importante para nosotros, ¿no? Vamos a ver, comentamos desde la apertura para ver cómo se ha actualizado ya ahora en estos tiempos en la élite el juego de este tipo de esquemas, ¿no? Aquí por ejemplo Alekhine utiliza una defensa que aparentemente apunta hacia una Nimzo Indian o hacia una India de dama. Sin embargo, podemos ver que tan pronto Tarras juega caballo F3, él golpea con C5 convirtiendo completamente el juego, ¿no? Esto apunta ya más a un esquema Benoni, ¿no? Una Indo Benoni, por ejemplo. El blanco juega D5 y bueno, podría seguirse con un esquema similar con el movimiento D6, la captura D por D, C por D, G6 y hacemos un esquema Indo Benoni, ¿no? Sin embargo, él golpea rápidamente en B5 sacrificando un peón y desestabilizando totalmente la partida a cambio de obtener un fuerte centro. En esta posición actualmente he visto muchas partidas con alfil G5, por ahí como que la mejor jugada podría ser ella. Bien, sería cuestión de investigarlo un poquito más a fondo. Sin embargo, en todo caso, Tarrasch, tras aceptar el sacrificio, debió orientar mejor su juego, porque él captura el peón de B5 e inmediatamente Alekhine toma el centro. Con el movimiento de 5 ya tiene todo el centro ahí a su favor. Y bueno, aquí si yo capturé un peón, evidentemente ponerme 100% pasivo no es lo ideal. ¿No? Muchas veces uno busca incluso devolver el material a costa de obtener un juego más activo, de recuperar un poquito la posición, pero no pasó con Tarras, ¿no? Aquí he visto el movimiento G3, parece lógico desarrollar por Fianchetto, es una posibilidad. Sin embargo, él jugó E3, un movimiento que podemos calificar de dudoso definitivamente, ¿ya? Porque pone pasivo el alfil de C1, para desarrollarlo va a tener que hacer B3 alfil B2 probablemente. Y bueno, son muchos movimientos y sobre todo que está optando por un juego pasivo, ¿no? Entonces le va a dar la iniciativa definitivamente a Alekhine, ¿no? Un hombre que poseía una especial cualidad para jugar cuando tenía la iniciativa, ¿no? Bueno, entonces a considerar G3, a considerar alfil G5 también como una posibilidad real antes de hacer un movimiento como E3, pero en la partida se optó por E3, como ya lo mencioné, una jugada dudosa especialmente por ser tan pasiva, ¿no? Alekhine opta por un desarrollo muy lógico, alfil D6,
caballo C3, enroque. Bien, hasta aquí todo el desarrollo simplemente. Alfil E2, alfil B7, B3. Como mencioné, no queda otra, el alfil tiene que salir por esa casilla. Caballo BD7, alfil B2 y dama E7. ¿No? Un juego muy lógico, muy común, desarrollando todas las piezas, el blanco se enroca y llegamos a esta posición, ¿no? Posición interesante. Ahí tal vez E5 salta a la vista, ¿no? Uno puede pensar, ¿y por qué no de una vez avanzar el peón a E5? Caballo H4, quizás para caballo F5, pero lo puede tener con G6 incluso, ¿no? Así que el negro se ve bastante bien. Es un movimiento que también da ventaja. Sin embargo, el movimiento de Alekhine es más cauteloso, se prepara para un posterior ataque con todas sus fuerzas, ¿no? Y para eso juega torre A de 8 primero. Bien, él juega torre A de 8, preparando E5 porque también es inevitable, ¿no? Así que no había mucha prisa. E5 no hay forma de detenerlo. Así que el blanco solamente se prepara para la toma absoluta del centro y juega dama C2. Alekhine toma el centro ya con E5 y no tiene absolutamente nada el blanco. ¿Cómo protegerse de esta situación? Repito, si caballo H4 con intención de caballo F5, yo le juego G6 y el caballo en H4 como que se queda mal, ¿no? Una casilla penosa a la vista de la dama también. Entonces una posición desesperante. Él juega torre F1 para tratar pues de que al E4 tener caballo D2, caballo F1 y de repente ponerlo en la defensa a través de caballo G3. Y así fue, ¿no? Le lanzaron E4, él juega caballo D2, pero Alekhine de una forma muy lógica sigue sumando piezas al futuro ataque en el flanco de rey. Así que juega caballo E5, con lo cual va a saltar a G4 con alguno de los caballos en algún momento. Y tenemos la posición tras caballo D1. Insisto, un juego muy pasivo del blanco, pero poco podía hacer ya en esta posición. Y llegamos a este momento. Este momento es en el que hago la pregunta acerca de cuáles serían los planes que nos lleven a la victoria, ¿no? Cómo poder dar caza ya definitiva al rival. Así que pensemos un poquito y veamos la continuación de la partida. Voy a girar el tablero para que se vea mejor desde el punto de vista de negros, ¿ok? Ya está. Ahí tenemos entonces la posición. ¿Y qué jugó Alekhine en este momento? ¿Cuál fue el movimiento que lo llevó a un remate muy simpático en la partida? La mejor jugada, caballo F, G4 definitivamente. Le lanza una pieza más al ataque. Y tiene serios problemas, ¿no? Serios problemas aquí para defenderse. Porque el movimiento más lógico que parece ser caballo F1, que no fue lo que ocurrió en la partida se tomó alfil por G4 y se simplificó primero y luego recién hizo caballo F1. Veamos la diferencia. Caballo F1, por ejemplo, viene esta espectacular jugada, caballo F3 jaque. Caballo F3 jaque. Bueno, tiene que capturar. Si captura con G, tomo E por F y está completamente destrozado. Porque pronto va a venir dama H4. Y es irremediable, ¿no? Es irremediable y el alfil de 3, dama H4, se acabó la partida. No tiene defensa alguna sobre el punto H2 y el rey pues va a recibir mate, ¿no? Las piezas blancas están muy aisladas del juego, no pueden participar en la defensa. Está completamente perdido, ¿no? Y a caballo F3 jaque si toma con alfil, por ejemplo, entonces yo tomo E por F3 y destruyo todo el flanco de rey. Tendría que cerrar con G3. ¿No? Y aquí habría simplemente que ver cómo pasar la dama, ¿no? Por ejemplo, dama F7 con idea de dama H5. También dama G5 podría funcionar, ¿no? Yo voy a jugar dama F7 para pasar la dama por H5, ¿no? Cuando me atacan en el flanco, un concepto estratégico importante es reaccionar en el centro, pero de nada vale, aquí ya el blanco está perdido. Por ejemplo, si juega E4, simplemente dama H5, buscando la casilla H3 para el mate, ¿no? Tendría que hacer H4, no hay mayor opción. Y bueno, le avanzo D4, cerrando el centro, hay que mantenerlo controlado el centro. Y en un futuro puedo preparar el movimiento G5, ¿no? Para destruir totalmente el enroque rival, mientras las piezas blancas están totalmente pasivas y no tienen manera de reaccionar ante el ataque blanco, así que completamente perdido. Definitivamente el caballo F-G4 es una jugada brillante con la idea de meter el caballo en F3 en sacrificio en caso de caballo F1. En la partida él jugó alfil por G4, eso fue lo que ocurrió en la partida real. Alfil por G4, caballo por G4 y ahora sí caballo F1. Bien, Tarras no era cualquier jugador tampoco, así que evidentemente él vio el movimiento caballo F3 y por eso es que primero hizo la captura, ¿no? Sin embargo,
digamos que a cambio el negro obtiene la posibilidad de seguir sumando piezas al ataque, ¿no? Y en este caso, si voy a realizar ataque al flanco y puedo sumar la dama, bienvenido sea. Así que dama G5, ese fue el movimiento que hizo. Ya mirando al rey indirectamente, ¿no? En una posición muy crítica para el blanco. Se le viene un simple doblado de torres, ¿no? Torre F7, torre D, F8, y va a quedar destrozado. Puede haber un golpe en D4 también para destapar el alfil en B7. Hay muchas ideas que podrían funcionar a futuro cercano en esta posición, así que la situación del blanco es desesperante, ¿no? Aquí simplemente es ver un remate categórico que es el que hace Alekhine, ¿no? Lo botan con H3. H3 expulsan el caballo y bueno, hay que retroceder el caballo, pero ¿a qué casilla? Nos regresamos a E5, tapamos el alfil de D6, a F6 sería la jugada correcta, pero tapó la columna. Entonces no, caballo H6, aparte que ese caballo tiene un futuro bastante claro, ¿no? A pesar de colocarlo en una casilla lateral, ese caballo tiene un futuro muy claro y usted seguramente lo puede encontrar, ¿no? La posibilidad de jugar caballo F5 y caballo H4. Asimismo también tengo la posibilidad de jugar alfil C8 y un sacrificio en H3, así que no tapé en absoluto ninguna de las diagonales ni columna del negro y tengo mucho ataque en esta posición. Tras caballo H6 jugó rey H1, Tarrasch, para salirse de la columna G, y bueno, caballo F5. Caballo F5 mejorando la posición del caballo. ¿Qué puede hacer el blanco, no? Si usted trata de encontrar un movimiento adecuado para la defensa del blanco, en realidad cuando la posición es así de inferior, uno por tratar de defenderse termina debilitando más la posición. Así que nada, solo queda sostener. Y él jugó caballo H2 de hecho, tratando de sostener la defensa. El caballo en D1 está interrumpiendo sus torres, la dama está aislada de la defensa. Para pasar la dama habría que avanzar el peón de F, pero causa mayor apertura de columnas y diagonales, entonces la posición está bastante grave, esto es ventaja decisiva ya. Y por eso se llega a este momento en el que viene pues un remate muy bonito, ¿no? Aquí pausa el video, piensa aquí cuál es la mejor jugada del negro y yo ya lo voy a comentar en este momento. Si caballo H4, que parece el movimiento más lógico, torre G1 y todo está defendido, ¿no? Y todo está defendido, así que no es lo ideal. D4 fue lo que jugó Alekhine. Brillante movimiento. D4. Destapando la diagonal. Pues E por D4 naturalmente sería una locura. No fue lo que ocurrió en la partida. Veámoslo. Si E por D4 viene E3 y hay una amenaza de mate inmediata, para defender esa amenaza de mate, ¿qué va a hacer? Caballo por E3. ¿No? Defiende y tras la toma puede capturar con F y la dama todavía mantiene la defensa. Sin embargo, tengo dama G3, amenazando el caballo de H2. Y si caballo G4 tengo dama por H3 jaque, porque también destapé la diagonal del otro alfil, ¿no? Esos alfiles son terribles en la posición. Y si caballo F1 vendría un remate muy bonito, ¿no? Torre por F1 y dama H2, jaque mate. Se acabó la partida. Entonces sí, no podía tomar al movimiento E3, a la toma de E por D4 viene el movimiento E3, con amenazas pues muy fuertes y acabando la partida de hecho muy rápido, ¿no? Así que tras el movimiento de 4 tenemos la respuesta alfil C1 de Tarrasch. Eso fue lo que jugó el gran maestro Tarrasch, alfil C1. Uy, está tratando de a duras penas sostener una posición ya indefendible y bueno, solo va a demostrar la capacidad de Alekhine para encontrar pues remates categóricos, ¿no? Muy propio a su estilo. Aquí le lanzó el peón a D3, manteniendo un peón en tercera, un peón táctico defendido. Tiene ventajas por todos lados. Dama C4 jaque, movimiento obvio. Rey H8, perdón. Y aquí alfil B2. Toma la diagonal. No parece mal, ¿no? No parece mala defensa, sin embargo es obvio que el negro tiene ya a la mano remates. Es cuestión de hacer un cálculo y planificar cuál es la mejor forma de acabar rápido la partida, ¿no? Hay que recordar siempre los consejos de los grandes del ajedrez, que nos dicen pues que cuando uno tiene la partida ganada es cuanto más debe esforzarse.
porque a veces uno tiende a relajarse en una posición superior y termina pues malogrando la partida. Así que hay que concentrarnos y hay que hacer el remate ideal para acabar con el rival de una vez, ¿no? Y aquí eso fue lo que hizo Alekhine precisamente. Un remate fenomenal, ¿no? Caballo G3 jaque. F por G3 descartado, viene dama por G3 y queda atacando el caballo de H2 y la torre de E1. Así que defender ambas cosas ya es imposible y está completamente perdido. Por esa razón, único es rey G1, tras lo cual le vino alfil D5, quitando a la dama que no esté en esa posición molesta, y la lleva a una posición peor, ¿no? Dama C3 no sería posible por caballo E2 jaque, y tendría que comer torre por caballo, ¿no? Peón por ya está perdido. Dama C1 pasa lo mismo, así que lo dejo como única alternativa la casilla A4, pero igual viene caballo E2 jaque, tras lo cual tendría que mover el rey a H1. Entonces, ¿cómo seguiríamos allí el ataque, no? A ver, piensa en esa posición, una posición interesante, ¿no? ¿Cómo continuaríamos aquí? A veces desesperarnos en buscar un remate ya queriendo ganar la partida en ese instante podría llevarnos a algo peor, ¿no? Es cuestión nada más de ver si es que la posibilidad da de alguna combinación inmediata y de la capitulación de la partida, o simplemente tenemos que ir sumando más fuerzas, como fue lo que ocurrió en esta partida, ¿no? Aquí, por ejemplo, Alekhine jugó torre F7. Torre F7 y va a sumar más piezas al ataque. Definitivamente la otra torre también probablemente pronto se pueda sumar a la casilla F8 si fuera factible. Y vamos a ver cómo transcurre, porque mucho depende de las jugadas del adversario, si puede haber un cambio o no de planes, ¿no? Vamos a ver, él juega por ejemplo dama A6. Dama A6. Entonces Alekhine sigue preparando el remate, ¿no? Por ejemplo, este movimiento H5 me gusta porque le quita al caballo la casilla G4. Entonces, a un futuro, cuando yo le quiera hacer caballo G3 y lo pueda llegar a obligar quizás a la toma, o pueda hacer un torre por F2 y pueda meter la dama en G3, pues nos encantaría que el caballo no tenga la casilla G4, ¿no? Son ideas de ataque que en algún momento pueden funcionar, que en este momento no funcionan, pero podría ocurrir, ¿no? Entonces el movimiento H5 como que prepara el remate, ¿no? El blanco no tiene nada que hacer, ¿no? De hecho B6 es una manera desesperada de hacer algo en el flanco de dama, pero hay poco que hacer en esa posición. Y ahora sí le viene el caballo G3. Mismo concepto, F por G3 no se puede por dama por G3, doble amenaza, y el mate sería evidente. Así que tiene que regresar rey G1, pero ¿cuál es la diferencia ahora después de haber hecho H5, después de haber acomodado mejor las piezas? Es que tras la toma A por B6, dama por B6, todo está defendido y ya le puedo hacer D2. Y cae material, ¿no? Cae material, torre F1, definitivamente caballo por F1 y ya está completamente perdido. Pero hay que ver el remate, ¿no? Hay que ver el remate de la partida, hay que acabar lo bonito esto. Ya tenemos calidad de ventaja, tenemos la ventaja decisiva, pero hay que ver cómo ya a terminar lo más pronto posible, ¿no? Y aquí todo está enfocado al rey, así que alfil E6, amenazando alfil por H3. ¿Cómo se defiende? Un bonito análisis es lo que hubiera ocurrido si dama C6, que no fue lo que pasó en la partida. En la partida jugó rey H1, pero vamos a ver si dama C6 se hubiera llevado a un simpático remate tras la jugada torre F3. Espectacular jugada. Y tras dama por E4, que la dama aparentemente entra en defensa, tengo alfil D5, y ahora sí que van a venir ataques muy violentos. Alfil D5, A4, ¿y cuál sería el remate? Dama por G2. Espectacular. Rey por G2, torre G3, ¿no? Descubierta, jaque doble. Única tiene que irse a la columna H con rey H2 para defender al menos el punto H3. Si juega rey H1, torre por H3 y torre H1, mate sería inmediato, ¿no? Así que nada, rey H2, torre G2. Única tiene que hacer rey H1. Entonces torre H2, otro jaque doble. Rey G1 y termina en mate, torre H1. Un remate simpático. Si es que el blanco pues jugaba dama C6 con intención de capturar el peón D4, ¿no? Torre F3 demoliendo la partida. Pero en la partida real el maestro Tarrasch optó por jugar rey H1. Tras lo cual Alekhine y el genio combinativo de igual manera termina la partida con una combinación. Alfil por H3. G por H3 y pasa la torre
a F3, amenazando torre por H3 con consecuente mate. Así que caballo G3 sería una jugada obligada y le vino simplemente H4 con mucha sutileza y ya lo tiene completamente perdido, no hay nada que hacer ahí. No hay un solo movimiento que al blanco lo pueda hacer vivir un poco más en la partida, ¿no? Ya está completamente aplastado. Nada, ya una vez que coma G3 está perdido. Él optó por alfil F6 para desviar un poco las piezas negras, ¿no? Con peón no es posible tomar porque le come la torre en D8. Y bueno, lo obliga a sacar un poquito una pieza mayor del ataque, pero ya pues entregó material y queda atacando la torre también de A1 y el caballo de G3, así que está perdido. Caballo por E4 captura y tras torre por H3 jaque se rinde inmediatamente, ¿no? La razón de la rendición es porque va a venir mate, ¿no? Si rey G2, por ejemplo, dame F3 jaque con consecuente mate. Y si rey G1, entonces simplemente el fil H2 primero. Y la dama también de B6 cae, ¿no? Entonces está completamente perdido, ¿no? Rey F1 y ya capturamos la dama en B6. Se acabó la partida. Bien. Entonces una simpática partida. De hecho, Alekhine tiene partidas brillantes, incluso algunas más conocidas que esta partida de acá. Sin embargo, esta es una manera de mostrar con qué facilidad Alekhine derrotaba a grandes maestros de élite de su tiempo. Y recomendarles pues investigar un poquito más, ¿no? Yo definitivamente con este proyecto de campeones del mundo no puedo abordar el 100% de cada campeón, eso hay para hacer libros de esto. De hecho, recomiendo mucho la colección de Kasparov, Mis geniales predecesores, donde él sí se aboca de lleno a trabajarlos en todos sus volúmenes sobre estos campeones del mundo. Pero acá al menos despertamos un poquito el apetito de aprender más, ¿no? De aprender de cada campeón, de poder ponernos en su lugar durante las partidas y poder aprender también de sus historias de vida, porque para llegar a la cumbre del ajedrez mundial definitivamente tuvieron que pasar por muchas cosas y tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Así que adelante, estén atentos porque pronto estaremos hablando del quinto campeón del mundo, el Dr. Max Euwe.